La misión nueva que se inicia con la venida del Espíritu Santo, con el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿a quiénes envía Jesús resucitado? Jesús se pone en medio de ellos, les comunica el Espíritu: vayan a perdonar los pecados. Es decir, ustedes son la iglesia, aquí tenemos 12, aquí tenéis a 12. Ustedes vayan a comunicar el Espíritu Santo al mundo, y vayan en el poder y la gracia del Espíritu Santo, ¿a qué? Vayan a perdonar los pecados. Ustedes van en mi nombre, ustedes van a continuar mi tarea, ustedes van a continuar aquello a lo que yo he venido a este mundo. Por eso, que cuando nosotros vamos en nombre de Cristo a comunicar el perdón de los pecados a todos los hombres, estamos simplemente prolongando la tarea a la que ha venido Jesucristo. Vayan a comunicar el perdón a todos los hombres, vayan a comunicar el perdón de los pecados. Esta es la tarea de la Iglesia, ser la reconciliadora de todos los hombres en Cristo. Claro, es que muchas veces ni siquiera tenemos a veces tan claro para qué existe la Iglesia, para qué Jesucristo está en la Iglesia, para qué ha dejado la Iglesia, para qué actúa la Iglesia. Para comunicar el perdón de los pecados, para que todos los hombres sean reconciliados en un solo pueblo. Hay muchas imágenes, para que formen todos un parte del mismo cuerpo místico de Cristo, para que todos alcancen la salvación, pero en definitiva es para el perdón de los pecados, para la reconciliación, para la obra, para la tarea de la reconciliación. Ellos han recibido la misión, los apóstoles, de predicar en nombre de Cristo la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Dice en Lucas 24, 47. Las palabras son extremadamente fuertes, si queréis, en labios de Jesucristo. Pedro, que ha sido fiel al mandato del Señor, que le había dicho: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19, o sea, lo que tú hagas en la tierra tendrá un efecto en el cielo. A quien tú reconcilies en la tierra quedará reconciliado con el cielo. Pedro proclamó el día de Pentecostés un bautismo para la remisión de los pecados. ¿Cómo decía Pedro el día de Pentecostés, después de que todos habían recibido el Espíritu Santo? Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados. Hechos 2, 38. Conviértanse para que todos puedan recibir el perdón de los pecados. Lo tienen también en Hechos 3, 19, 26 y en 17, 30. Desde entonces la Iglesia nunca, desde el día aquel de Pentecostés, desde el mandato de Cristo, la Iglesia nunca ha dejado ni de exhortar a los hombres a la conversión para que abandonando el pecado se conviertan a Dios, ni de significar por medio de la celebración de la penitencia la victoria de Cristo sobre el pecado. Fijaros que cada vez que yo me acerco a confesar, lo que estoy haciendo es diciendo: Cristo tiene poder sobre mis pecados, es más grande, es más fuerte, es más poderoso que mis pecados. Por eso, toda confesión que no produzca alegría, uno tiene que empezar a sospechar si de verdad ha empezado a entender lo que es la confesión, que es de lo que nos vamos a dedicar por lo menos en todo este día, y probablemente mañana también. O sea, ir entendiendo en plenitud, con mayor profundidad, qué significa este misterio de Jesucristo que perdona a los hombres. Es decir, nosotros somos continuamente llamados a la conversión. Lo hemos sido. La llamada más radical, más urgente que hemos recibido a la conversión fue el día de nuestro bautismo. Pero en la medida en que el bautismo para nosotros ha sido manchado por nuestros pecados personales, en esa misma medida nosotros tenemos la necesidad de acercarnos al sacramento de la confesión. El poder de Jesucristo de perdonar los pecados a los hombres, como los perdonó al paralítico y le hizo caminar, es el mismo Jesucristo que nos comunica la gracia del perdón hoy y ahora en la persona del sacerdote. Y así, de esa manera, prolongar la tarea de reconciliar a todos los hombres con Dios. Esta victoria del pecado, sobre el pecado, la manifiesta la Iglesia, en primer lugar, por medio del sacramento del bautismo. Hay básicamente 3 maneras donde la Iglesia, de una manera específica, significa, hace presente como Cristo, por su Iglesia, comunica a los hombres la reconciliación, comunica a los hombres el perdón y la vida. En primer lugar, el bautismo. En el bautismo se inicia y está encerrada toda nuestra vida cristiana.
En el bautismo, nuestra vieja vida, nuestra vieja condición, es crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y quedando nosotros libres de la esclavitud del pecado, resucitamos con Cristo para vivir para Dios. Tenéis en Romanos 6, 4, 10. Es decir, el signo del agua 3 veces derramada sobre la cabeza indica esta doble función del agua. El agua es signo de vida, pero es signo de muerte. Si os habéis bañado alguna vez en la playa, si os habéis ido a bañar alguna vez al mar o en una piscina, vosotros cogerle a uno por la cabeza y meterlo debajo del agua unos 12 minutos. El agua es signo de muerte. Uno se ahoga, o mejor dicho, es ahogado. Ahora, ir caminando por un desierto y encontraros de repente esa piscina de agua. El agua es signo de vida. Cuando somos sumergidos en el agua, morimos al pecado. Cuando salimos del agua, resucitamos con Cristo. Morir con Cristo para resucitar con Él. Esta es la maravilla del sacramento del bautismo. Que todo yo ha muerto en Cristo, en la muerte de Cristo, pero todo yo ha resucitado a la vida en el bautismo, en la nueva vida que nos ofrece Jesucristo. Por ello confiesa la Iglesia su fe al proclamar en el símbolo: reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y es una llamada a la vida tan radical el bautismo que nunca se puede repetir. El bautismo es un sacramento que no se puede repetir, es una vez y para siempre. Hemos sido sellados en el sacramento del bautismo misteriosamente con el sello del Espíritu de Dios, con el sello de Cristo. Nadie puede ser bautizado 2 veces. Si lo bautizaron otra vez, simplemente no significaría nada. No se puede recibir más que una vez y para siempre la gracia de este sacramento. Entonces, la victoria de Cristo sobre el pecado, ¿cómo la manifiesta en primer lugar la Iglesia? Por el bautismo. Tomarse en serio el bautismo es nuestra primera y primordial vocación como cristianos. Tomarme en serio el bautismo. Pero Señor, si yo he sido una persona sumergida en la muerte de Cristo, evidentemente que mi vida no puede estar en contradicción con eso que he recibido. Que dé testimonio del bautismo que he recibido. Pero si muchas veces cuando estáis en un grupo de jóvenes y decís, bueno, en el grupo nos vamos a comprometer a esta semana a ver si damos más testimonios, esto lo tiene que usted hacer, no porque pertenece a ese grupo. Si el grupo le anima a hacer eso, pues me parece muy bien, pero lo tiene que hacer porque está usted bautizado. O sea, muchas veces parece que nos exigen muchas más cosas, y es que como me he puesto el escapulario de la Virgen del Carmen bendita, pues entonces como llevo el escapulario, pues me digo, el escapulario está muy bien, pero no creéis que eso me obliga más que el bautismo. Pero es que como yo soy de la parroquia y no sé cuántos, hemos dicho que vamos a hacer una especie de penitencia, de sacrificio. Estoy bautizado. Nada me obliga más que el bautismo. No hay todos los demás compromisos están muy bien. Fijaros, cuando un religioso o una religiosa profesa los consejos evangélicos, pobreza, castigo, obediencia, no está añadiéndole nada al bautismo. Simplemente se está comprometiendo a vivir más el bautismo. No es otra cosa. No es un nuevo sacramento. La segunda manera como la Iglesia expresa, manifiesta la victoria de Cristo sobre el pecado es en el sacrificio de la misa. Porque allí se hace nuevamente presente la pasión de Cristo y la Iglesia ofrece nuevamente a Dios, por la salvación de todo el mundo, el cuerpo que fue entregado por nosotros y la sangre derramada para el perdón de los pecados. En la Eucaristía, en efecto, Cristo está presente y se ofrece como víctima, por cuya inmolación Dios quiso devolvernos su amistad. Para que por medio de este sacrificio el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Es decir, el sacramento de la Eucaristía nos reconcilia a todos con Cristo. Pues si os ponéis a pensar un poco en las palabras de la misa, y una de las cosas más bonitas que podéis hacer en este día es cogeros el misal y empezar a repasaros, porque luego tenéis una cara todos, ánimo. Cogeros el misal y empezaros a repasar todas las frases en las cuales en una sola misa se le pide perdón a Dios por nuestros pecados y somos reconciliados con Él. No hacemos más que empezar la misa, hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pero estamos reconociendo también que somos gente reconciliada.
Cuando tuviéramos un pecado mortal, lo que tenemos que hacer es confesar. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Las lecturas de la palabra de Dios. Reconciliación, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, perdónanos nuestras ofensas. Fijaros, continuamente repitiéndose en la iglesia, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mis pasos de hijo, mis pasos de hijo, no mires nuestros pecados, míranos. Continuamente la iglesia pidiéndole perdón a Jesucristo y pidiendo su misericordia para que todos seamos reconciliados en un solo cuerpo, seamos celebrados en una sola Pascua. Sin embargo, además del bautismo y de la Eucaristía, Jesucristo ha instituido el sacramento de la penitencia, que por llamarlo con toda precisión se llama el sacramento de la reconciliación. Si decimos que es el sacramento, ninguno de estos nombres está mal, entenderme bien. Pero cuando llamamos al sacramento el sacramento de la confesión, en la palabra confesión solamente estamos indicando lo que hacemos nosotros, pero no estamos indicando lo que hace Jesucristo, ¿no? Parece que el protagonista del sacramento soy yo, que confieso mis pecados. ¿No? Pues si lo importante de este sacramento no es que yo diga mis pecados, sino que Cristo me reconcilia. ¿No? El protagonista de este sacramento, como de todo sacramento, es Jesucristo. Por eso creo que con mayor precisión la Iglesia lo llama, no es que esté mal ninguna de las otras llamas, se llama el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. En el sacramento de la penitencia que instituyó Jesucristo en su Iglesia, al dar a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados, los fieles que caen en el pecado después del bautismo, renovada la gracia, se reconcilian con Dios. Es decir, este sacramento solamente es para aquellos que han pecado después del bautismo. El bautismo perdona todos los pecados de una persona. Y nadie tiene que hacer penitencia por los pecados que ha cometido antes del bautismo. Es decir, en el sacramento de la penitencia se nos perdona, pues lo he explicado medio millón de veces también, pero estará bien repetirlo alguna vez. En el sacramento de la penitencia se nos perdona la culpa y en la medida de nuestro arrepentimiento, la pena. La pena es las malas consecuencias de nuestros pecados. Si no las purgamos en esta vida, pues las purgamos en el purgatorio. En el sacramento del bautismo, el sacramento del bautismo perdona la culpa y la pena, lo borra todo. O sea, si yo me muriera 5 segundos después de haber sido bautizado, no os quepa la menor duda de que voy a derecho al cielo. Pero vamos, derecho santo. Queda el alma absolutamente inmaculada. Al principio de la Iglesia, como esto del sacramento de la penitencia no era tan fácil como lo tenéis ahora, sino que a lo mejor la gente se confesaba una vez en la vida, se confesaban en el lecho de muerte, pues mucha gente no se quería bautizar. Dice, bueno, si eso es el bautismo, la gente les parecía que el bautismo era una cosa tan increíble. Por ejemplo, el rey Constantino, que fue el que terminó con las persecuciones de la Iglesia, porque se hizo cristiano, los cristianos le convirtieron al emperador, se hizo bautizar en el lecho de muerte. Y había estado ayudando a la Iglesia durante todo el día. ¿Pues por qué? Porque eso era muy serio. Porque mira que luego pecar después del bautismo. Una cosa impresionante. ¿Cómo se tomaba esta gente el bautismo? O sea, repasar un poco todo esto, hijos míos e hijos míos. Porque yo no sé si nos lo podemos poner suficiente seria. El sacramento de la penitencia es un acto de misericordia misericordiosísima después de que nosotros hemos manchado la vestidura blanca del bautismo, la dignidad nuestra de cristiano, después de que hemos traicionado este compromiso que hemos hecho con Cristo en el bautismo. Es para pensarlo en serio y es para
pues eso, estos días que estáis así más tranquilitos y no tenéis nada que hacer y eso, y estáis tan piadosos todos, pues pensad, ¿qué significa el bautismo? ¿A qué me compromete estar bautizado? Tengo claro lo que significa el bautismo, el compromiso del bautismo. O sea, yo bautizado estoy dispuesto a vivir así y así y así y así. Y voy a decir, si no, no te bautices. Porque te bautizaron de chiquitito, no tiene más remedio que vivirlo. Y esta es la maravilla, que hemos recibido la gracia de serlo, pues, desde tan temprano. La Iglesia, en efecto, posee el agua, fijaros qué cosa tan bonita de llamar así al sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es el medio, el signo que expresa el sacramento del bautismo? El signo del agua. Pues fijaros qué maravilla como lo explica. Dice, la Iglesia, en efecto, posee el agua y las lágrimas, es decir, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Uno debería empezar de entrar en la confesión llorando, es decir, llorando los pecados de la vida. Y así como el agua te lavó los pecados en el bautismo, así las lágrimas limpian tu alma en la penitencia. Ahora, no se puede salir llorando, hay que salir inmensamente alegres, inmensamente felices, con la misma alegría y con la misma felicidad con la que uno fue bautizado. Yo creo que merece la pena simplemente que nos tomemos en serio ser cristiano, que nos tomemos en serio los sacramentos, que nos tomemos en serio este compromiso del bautismo. Yo no tengo que hacer nada, yo nunca os he dicho nada, en el tiempo que os conozco a todos, nunca os he predicado nada que no esté encerrado en el sacramento del bautismo. Yo puedo decir con toda sinceridad que desde que soy sacerdote no he predicado algo que no esté en el bautismo, que no sea una consecuencia lógica del bautismo. Todos sabían en los primeros tiempos de la Iglesia que bautizarse era estar dispuesto al martirio, estar dispuesto a dar la vida por Cristo, estar dispuesto a morir por Cristo. Es decir, que estás dispuesto a jugárselo todo por Cristo. Bien, y si no te lo dices, estar dispuesto a entregar la vida por Cristo. Pues chicos, si uno está dispuesto a morir por Cristo, yo no sé qué os puede parecer demasiado, qué os puede parecer demasiado gustoso. Los discípulos, pensar en el sermón de la montaña, son aquellos que bienaventurados aquellos cuando os persigan a causa de mi nombre, es decir, por estar bautizados, por ser cristianos. Benditos vosotros. Bienaventurados vosotros cuando os persigan por ser mis amigos, por estar reconciliados conmigo. Ahora, ¿en qué consiste esta reconciliación con Dios? Esta reconciliación de los penitentes en la vida de la Iglesia. ¿Por qué decimos que la Iglesia es santa? Como muchas veces vosotros os habréis cuestionado. ¿Por qué decimos que la Iglesia es santa cuando a la vez vemos que la Iglesia continuamente está necesitada de reconciliación? Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para consagrarla. Efesios 5, 25, 26. Y Cristo ha tomado a esta Iglesia, la ha tomado por esposa. Apocalipsis 19, 7. Cristo se ha unido esponsalmente. ¿Dónde se realizaron las bodas de Cristo con la Iglesia? En la cruz. De la cruz, del costado de Cristo, nace la Iglesia. Como del costado de Adán, ha nacido Eva. Como del costado abierto de Adán, Dios ha formado a alguien semejante a él, que es su esposa, la mujer Eva. De la misma manera, Cristo en la cruz, muerto en la cruz, da al mundo a su esposa, la Iglesia, y se desposa con ella por este misterio. ¿Cómo entro yo a formar parte de la Iglesia que es esposa de Cristo? Por el sacramento del bautismo. ¿Qué hace el sacramento del bautismo? Me incorpora a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el misterio pascual. Por eso, cuando entro en la Iglesia, cuando participo del sacramento del bautismo, es decir, participo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del misterio pascual, cuando soy introducido, entro a formar parte de la Iglesia, lo cual tiene una consecuencia muy interesante. Si la salvación comienza en el bautismo, y en el bautismo entro a formar parte de la Iglesia, no me puedo salvar si no estoy en la Iglesia. O sea, yo no puedo ser bautizado y no formar parte de la Iglesia.
Porque soy bautizado por la Iglesia, es la Iglesia la que me bautiza en el misterio pascual de Cristo. Estoy diciendo ideas muy entrelazadas una con la otra. Todas estas cosas que estoy diciendo, estoy seguro que todos de una manera u otra la habéis oído, pero quizá nunca habéis entendido por qué. Quizá esta secuencia de ideas os ayuda más a profundizar todo esto, ¿no? ¿Por qué se dice, por qué es necesaria la Iglesia? Porque es que la Iglesia es el conjunto de aquellas personas que han sido reconciliadas con Cristo y han sido reconciliadas por Cristo. Luego, fijaros qué interesante, yo no puedo ser reconciliado con Cristo yo solo individualmente. Reconciliarme con Cristo automáticamente me une a los hermanos. Y el conjunto de los hermanos que han sido reconciliados por Cristo por el bautismo es la Iglesia. Es la asamblea de los hombres y mujeres reconciliados. Reconciliados por Cristo con el Padre en el Espíritu. No necesidad cuando uno empieza a profundizar cada vez más en el misterio de nuestra fe. Porque Cristo enriquece a su Iglesia con sus propios dones divinos, haciendo de ella su propio cuerpo y su plenitud. Efesios 1, 22, 23, lo tenéis también en Lumen Gentium 7 del Concilio. Por eso, ¿cuál es la tarea de la Iglesia? ¿Cuál es la tarea a la que nos lanza Jesucristo? Es dejarnos enriquecer con su vida divina. Nosotros recibimos la vida de Dios en el sacramento del bautismo y también de las otras maneras, en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. Por medio de la Iglesia, por medio de los sacramentos, Jesucristo comunica a los hombres, a todos los hombres, la verdad y la gracia. Ahora, nadie como la Iglesia para entender que los miembros de la Iglesia estamos sometidos a la tentación y con frecuencia caemos miserablemente en el pecado. La Iglesia es consciente de eso. Así como la Iglesia es santa, está formada de hombres y mujeres que continuamente experimentan la tentación de volver a caer en el pecado. Y volvemos a caer miserablemente en el pecado. Por eso, mientras Cristo santo, inocente sin mancha, Hebreos 7:26, no conoció el pecado, 2 Corintios 5:21, sino que Él vino a expiar únicamente los pecados del pueblo, no los suyos propios, porque Él no tenía, Hebreos 2:17, la Iglesia acoge en su propio seno a hombres pecadores. La Iglesia es al mismo tiempo santa y está siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la penitencia y la renovación. A mí me parece que eso es una preciosidad. Lo tenéis todo en el número 8 de la Constitución del Vaticano. Lo podéis mirar, los que queráis. Es decir, la Iglesia es santa porque santa es su cabeza, santa es la vocación a la que han sido llamados sus miembros y santo es el Espíritu que le da vida. Pero está formada de hombres pecadores, de personas pecadoras. Y por tanto, esas personas que son pecadoras continuamente estamos necesitadas de reconciliación. Esta es la maravilla de la Iglesia, que todo el mundo tiene. No es una especie de grupo élite donde hay personas que nunca han cometido pecado, pues no solo estaría la Biblia. Sino es un grupo de personas que continuamente se levantan y que continuamente pecan. Y la Iglesia es inmensamente misericordiosa y continuamente está reconciliando, está invitando al perdón, está invitando a la misericordia a todos. Por eso fijaros que la contestación más sencilla a aquellas personas que acusan a la Iglesia y por tanto usan eso como una excusa para no entrar en ella porque está llena de pecadores, es decir, claro, pues porque la Iglesia está hecha de pecadores, usted tiene sitio. ¿Por qué otro título tú crees que vas a poder entrar en la Iglesia más que porque eres un pecador amado por Dios? Claro, pues bienvenido al club. No se desanime. ¿Cómo lo dejas planchado? Termina la conversación ahí. Pues claro que es que yo soy unos curas que no se van a... Ya no sé, mire usted, si aquí, está usted delante de uno. O sea, en vez de esforzarnos en a ver cómo disimulamos que si es verdad, pues ¿por qué no vamos a engañar? Es más, ¿cómo? ¿Usted se ha enterado de eso? Pues mire usted, le voy a contar de lo que usted no se ha enterado. Además, esto y esto, ¿es verdad? Pues claro, pues bienvenido, pues venga usted, porque aquí es donde vamos a ser todos reconciliados. Este es el misterio. Segunda cosa que podéis también explicar es que las personas que hablan de la Iglesia normalmente te hablan de la Iglesia de aquí abajo. Pero mire usted, si nosotros perseveramos en esta obra de la reconciliación de la Iglesia, cuando nos muramos, arriba no hay pecadores. Ahí sí que la Iglesia es santa, perfectamente santa. Y al final, en la Iglesia al final de la Iglesia estará hecha nada más que de santos.
Si esto que ve usted así tan mal, esto es aquí abajo, ¿sabe usted? Porque aquí es donde la estamos construyendo, allí es donde ya está construida. Por eso cuando la gente les desconcierta tanto los pecados de la gente, los pecados de la Iglesia, pues solamente hay que presentar a la Iglesia diciendo: la Iglesia es santa, pero siempre necesitada de reconciliación. Siempre está en estado de reforma. Siempre está en estado de conversión. Porque cada vez podemos ser más santos. Y porque siempre hay gente que está empezando una vida cristiana, ¿no es cierto? Hombre, digo yo que todos los días nacen niños. No nacen todos los que deberían de nacer, pero de luego algunos nacen todavía. Y algunos van a ser cristianos, van a ser bautizados. Luego siempre hay gente que está empezando en la iglesia, y la iglesia es madre, y por eso siempre tienen niños pequeños. Mira, cuando la iglesia te dice que la iglesia es tan fea, porque el pecado, porque no sé cuándo, porque hay tanta gente mala, porque hay tantos escándalos, usted sí no se preocupe. ¿Vosotros habéis visto cuando se construye un edificio, cuando están renovando uno de estos edificios? Pues tú cuando ves todo lleno de obreros, lleno de albañiles, los carpinteros, los electricistas, ¿cómo está aquello? Pues aquello da asco. Están construyendo una iglesia llena de polvo, llena de cemento, llena de barro, la grúa para arriba, los no sé cuántos. ¿Tú has visto algún obrero que se vista con chaqueta y corbata para ir a trabajar de albañil? Pues se tiene que poner la ropa más guarra que tiene. Y se pone el casco y entra no sé qué, y aquello está que da pena. ¿Tú te imaginas al arquitecto que le dé una depresión? No te preocupes, si esto nada, esto es ahora, lo está construyendo. Ahora, cuando termine de estar construido, esto va a ser una maravilla. Ahí está, un palacio. Ahora, si la gente quiere ver el palacio antes de que se construya, no es que lo estamos construyendo, lo estamos edificando, esa maravilla que usted quería ver ya. Es más, le invitamos a que nos venga a ayudar a construirla. En eso es en lo que consiste el misterio de la Iglesia. Y continuamente hay obreros y albañiles que no cumplen con su tarea, porque la Iglesia los está reconciliando con el sacramento de la reconciliación. Y lo va colocando, este ladrillo que se ha desprendido, lo va poniendo en su sitio y lo va edificando continuamente. Esto es lo que hace este sacramento. Por eso, la Eucaristía la celebramos a aquellas personas, no que ya estamos parte en la Iglesia del cielo, porque otras cosas en el cielo no existen, sino a aquellas personas que estamos en proceso de reconciliación, en proceso de conversión, que estamos continuamente siendo llamados por este proceso de conversión, por este proceso de reconciliación. Pues vamos a pedirle al Señor que nos vaya iluminando todas estas cosas y que nos vaya haciendo profundizar cada vez más. Este sacramento de la reconciliación, esta va a ser la última idea, este sacramento de la reconciliación, de la penitencia, se celebra en un acto litúrgico. Este sacramento es liturgia, como todos los demás sacramentos, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Luego, si la liturgia es, como ya sabéis, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que unido a su Iglesia la quiere salvar, la quiere ofrecer la conversión, le quiere ofrecer la vida, le quiere ofrecer el perdón, entonces, fijaros qué paradoja, qué cosa tan maravillosa. Confesarme el perdón de mis pecados es un acto de adoración a Dios. Y es Cristo el que ejerce su sacerdocio cada vez que yo recibo el perdón de los pecados. Que Cristo actúa como sacerdote cada vez que yo me confieso. Pues yo no sé si a vosotros nos parece eso una maravilla, pero es impresionante cuando nos ponemos a pensar. Cristo sacerdote, con toda la eficacia de su sacerdocio, como lo ejerció en la cruz, como lo ejerció en la última cena, Cristo lo ejerce en el perdón de los pecados. Cristo sacerdote. Es un acto sacerdotal de Cristo. La Iglesia, cuando comparte los padecimientos de Cristo, 1 de Pedro 4:13, y se ejercita en las obras de misericordia y caridad, 1 de Pedro 4:8, va a la Iglesia convirtiéndose cada día más al Evangelio de Jesucristo y se hace así en el mundo signo de la conversión de Dios. Es decir, en la medida en que la Iglesia participa de la pasión de Cristo y en la medida en que la Iglesia vive la caridad, la Iglesia se va convirtiendo en aquella que sale por los caminos del mundo invitando a todos los hombres a la conversión. Por eso la Iglesia es misionera. Y por eso ser bautizado es ser misionero. Todo bautizado tiene vocación de misionero. Y por eso la Iglesia necesita desesperadamente cada vez más misioneros. ¿Por qué? Porque tiene que salir por los caminos a anunciar la conversión a todos los hombres. Esto la Iglesia lo realiza en su vida y lo celebra en su liturgia, siempre que los fieles se confiesan pecadores e imploran el perdón de Dios y de sus hermanos, como acontece en las celebraciones penitenciales
en la proclamación de la palabra de Dios,